Pues mira, yo creo que tu hija Angustias se tiene que casar enseguida con Pepe, así te lo digo. ¿Me quieres decir? Yo no acuso, Bernarda, yo solo te digo, abre los ojos y verás. ¿Y veré qué? Calla. Es que los hijos son los hijos y ahora estás ciega. Te refieres a Martirio. Es que en tu casa pasa una cosa muy grande, Bernarda, y no te quiero echar la culpa. Pero es que tú no das libertad a tus hijas. Pero si Martirio... No, porque Martirio es enamoradiza, digas tú lo que quieras. A ver, ¿por qué no la has dejado casar con Enrique? ¿Con ese? Sí, con ese. Que no le has dado oportunidad a la chica ni de que te lo presente. Y lo haría 1000 veces. Ese muerto de hambre no entra en mi familia mientras yo viva. Pero si su padre fue un tarao media vida. Un subvencionado, un inútil. Así te va a ti con esos humos. Los humos los tengo porque puedo tenerlos. Ya. Y tú no los tienes porque sabes muy bien de dónde vienes. Mira, no... ¿Qué? ¿Que se quiere enterar? Pues siéntese, no pasa nada. Si no hace falta, desde aquí me entero perfectamente. Oiga, perdone, pero es una conversación privada. Otra cosa es que tenga el tono más alto, perdonen. Oiga, que es un sitio público, ¿eh? Bueno, ya vale. Gracias. Perdone. Qué barbaridad. No, si no te preocupes. Que a Martirio ya se le pasará lo de Enrique, que es lo que tú quieres. Y si no se le pasa, peor para ella. No creo que esta sea la cosa muy grande que aquí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Si alguna vez pasara, estate tranquila, que no se enterará nadie. ¿Cómo que no se va a enterar nadie? Que la gente es muy cotilla, que la estoy viendo yo, señora. Que la estoy viendo yo lo que está mirando. Vale ya de mirar, ¿eh? Vale ya de mirar. ¿Qué temas tan íntimos? Pero si no lo está escuchando usted. Vale ya, por favor. Yo no estaba escuchando. Lleva razón, Pero es que señora. salta la vista, hombre, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad, eso digo yo, qué ¡Qué barbaridad. vergüenza! ¿Cómo se puede hablar así aquí? Es que no se puede venir a un sitio, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, ahí se queda la cosa. Mejor será que no me meta en nada para no dar mal, ¿eh? Eso es lo que tienes que hacer, trabajar y callar a todo. Es la obligación de los que viven a sueldo. Pero si es que no se puede, que no se puede, Bernarda, que no se puede. No lo cases enseguida la Angustias con el Pepe, se va a tirar a tus 5 hijas. Estamos otra vez. Te deslizas para llenarme de malos sueños. Y no quiero llegar al alcance de lo que dices, porque si llegara, te tendría que arañar. Anda, venga. Ya está bien, ¿no? Se podrían calmar un poco. Estamos muy calmadas. Y si quieren participar, ya les hemos dicho que se vengan. No No participar, puedo hablar con esta señora, hombre. pero que me parece que ya está que bien, no trata bien a sus hijas y no lo consiento, la Bueno, verdad. eso lo dirás No tú. soporto eso, aunque estemos en esta sociedad tan moderna. No lo soporto. Que trate tan mal a sus hijas. Y ya está. Mira, son mis hijas, haber parido tú. Y habrás tratado como te des la gana. Tú dales un poco de libertad nada más, Bernarda. ¿Para qué? ¿Para que hagan lo que les dé la gana? No, de todas formas, el día que las dejes un poco libres, se te van a subir al tejado. Pues ya las bajaré yo tirándoles piedras. ¡Qué bestia eres, de verdad! ¿Ha visto? ¿Ha visto? Mire, que hay que controlar a los hijos, que este mundo está fatal. Efectivamente, señora. Efectivamente, nada de violencia, de verdad, nada de violencia. Y un poco más de libertad. ¿Eh? Que no estamos en los tiempos de hace 2 siglos. Mira, tómate la tila y calma. No me da la gana de tomarme la tila, oye, que ya está bien. Es que la pueden denunciar, ¿eh? ¿Sí? Ah, o sea, ¿me va a denunciar usted ahora ya? Ay, yo no, que no tengo ganas de líos, pero se amenaza con tirar piedras. Señoras y señores, perdonen un momentito, queremos darle las gracias porque estamos haciendo una obra de teatro. Sí, ¿te lo has imaginado? Es una escena de la casa de Bernarda Alba. Pues me ha ido subiendo la adrenalina y he tenido una lucha interna entre decir lo que me apetecía decir y luego me parecía violento. ¿Qué hubieses dicho? Pues viendo lo que lleva en el cuello, me apetecía... Pues lo vemos, que son unos sí, zorrillos, me cago sí, en me la mar. apetecía decir que era interesante cómo 2 zorras muertas vestían una zorra viva. Pero me he cortado. Hombre, a mí me ha parecido violentísimo cómo se gritaban ustedes. ¿Usted ha reconocido la obra de teatro que era? Realmente al principio no, pero Bernarda no es un nombre tan común. Y he visto la obra de teatro aquí en el Principal precisamente. La verdad es que en un principio no, pero sí que me ha parecido que
no era normal el comportamiento y algo había de teatro. Además al chico se lo he dicho, digo, esto es teatro. Sí, yo digo, pero bueno, yo a mí se me caían hasta los churros. Bueno, pero le ha interesado la historia. Claro, me interesaba, al final me ha hecho mucha gracia y ha merecido un aplauso. Bueno, porque pues me gusta mucho el teatro.